Muy buenas, hermanos, amigos. Vamos a la enseñanza del libro Los Ministerios y el Discipulado en una Iglesia Normal. Hoy vamos a la lección número 15. No crear ni inventar. Este será el tema que vamos a tratar. Y es que en la iglesia muchas veces nos creemos dueños de la interpretación o de la revelación que hacemos de un texto, cuando es correcto. Nada de lo que Dios nos da es nuestro. El Espíritu Santo nos puede iluminar sobre una verdad, pero no somos dueños de ella, ni podemos ponerle copyright. Por lo tanto, nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra, enseñar y de la luz que recibimos, transmitir lo que es correcto. Claro, sin sacar el texto del contexto para fabricar un pretexto. Así que hoy vamos a hablar cómo debemos enseñar. Ni crear ni inventar, sino analizar y creer o enseñar aquello que Dios nos muestra tal y como lo aprendemos, cómo lo recibimos o cómo el Espíritu nos guía dentro del quehacer del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a esta enseñanza. Ponga mucha atención y prepare papel y lápiz para que anote la cita y la analice detenidamente. Del libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal, vamos al capítulo 15. No crear ni inventar es el tema para hoy. Muchos han tomado la revelación de Dios en cierta época como una cosa espectacular para hacer cambios, como un privilegio dado a los que creen ser nietos de Dios y se la sellan como propiedad suya. Al recibir algo que a lo mejor se había olvidado o sustituido por tradiciones humanas, algunos se engrandecen y tratan de destruir el orden establecido, convirtiéndose en caudillos, mesías, líderes o dioses a costa de esa revelación o interpretación que tienen. Otros, al tener luz de Dios sobre ciertas verdades divinas reveladas en la palabra, tratan de enseñarlas como que son derechos exclusivos de autor y hasta prohíben reproducirla total o parcialmente. Y se olvidan de que todo lo que un siervo de Dios recibe no es nuestro, es de Dios para la edificación de la iglesia. La luz que tenemos sobre ciertas verdades se nutre de otra luz que tuvo otra persona que recibió en otro tiempo. ¿Por qué? Porque la verdad se ha ido revelando paulatinamente. Por lo tanto, nosotros tenemos una herencia bíblica que ha ido evolucionando según el mover del Espíritu Santo, se ha ido extendiendo. Comenzó cuando Lutero sacó la Biblia de los sótanos de los conventos. Y a partir de ahí, muchos a lo largo de la historia han ido descubriendo verdades fundamentales en el quehacer de la iglesia. No podemos tomar estas verdades para hacer sensacionalismo. Y aunque no existe una verdad absoluta, muchos se las ingenian y usan algunas verdades para llamar la atención a través de énfasis sensacionalista. Esto se debe a la falta de amor en su aplicación, lo cual produce división. Y debemos entender entre una revelación bíblica y una revelación dogmática y que viene de hombres. Es debido a estos énfasis y verdades que han aparecido muchos locos que se imponen e ignoran y manipulan la verdad para distorsionarla. Todo lo que Dios desea para nosotros ya fue dicho. Y nadie puede añadirle a la palabra nada más. El fundamento está puesto en Jesús. Su palabra debe ser el fundamento sobre el cual sobreedifiquemos. Pero
cuidado cómo sobreedificamos. No sea que en vez de un edificio para Dios, estemos edificando un edificio para nuestras ideas. Voy a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Los falsos profetas que han salido por el mundo a lo largo de la historia nacieron con cierta verdad de Dios, pero la fueron distorsionando. Y en medio de una crisis espiritual, la implantaron como algo propio, manipulado y distorsionado, por lo cual han creado un culto alrededor de ellos y de lo que ellos dicen. Es bueno aclarar que aunque seamos instrumentos utilizados por Dios en ciertos momentos de crisis, esto no nos hace superiores a otro, ni centro de nada, porque todo lo que viene de Dios es para el bien común y es dado por el Espíritu Santo, el cual, según Juan 16:13, nos lleva a toda verdad y justicia. Los descubrimientos espirituales o la luz que recibimos sobre una verdad no son para exaltación ni mercantilismo descarado, sino para el bien común de su pueblo dentro del contexto bíblico. El grave peligro de nuestro tiempo es la homolatría, o sea, el culto al hombre que Dios usa, lo que produce un antropocentrismo, creando un caudillismo. Antropocentrismo es que todo gira alrededor del yo. Esto arrastra a las masas detrás de un líder carismático más que detrás de la verdad revelada. Cuando alguien enseña elocuentemente o explica algo de manera llamativa o hermosa, se convierte en un gran orador o líder. Y claro está, tendrá sus seguidores que lo tomarán como alguien muy importante. El peligro está cuando él se exalta y el individuo se cree ser algo. Y entonces caemos en la corrupción y el peligro que ocurrió en la iglesia de Corintio, cuando enfatizaron más al hombre que a la verdad revelada. ¿Qué ocurrió en Corintio? Unos se creían mejores que otros. Estaban los discípulos de Pablo, otros eran de Apolo y otros de Cefas o Pedro. Pero lo más terrible es que habían unos que eran peores, que no se sujetaban a nadie y que decían que eran de Cristo. Primera de Corintios 1:12. Vamos a leer el texto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, pues yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cuando esto ocurre, ay amigos, el diablo se cuela. El siervo se vuelve señor, empieza a aceptar elogios y muchas veces se vuelve un caudillo que la gente idolatra, formándose un grupo que termina siendo en una secta. Es común que este espíritu de grandeza que poseen ciertos predicadores o líderes religiosos no sea sino el producto de una conducta incorrecta de parte de muchos cristianos mediocres que le dan más gloria al hombre que a la palabra de Dios y a Dios. Otros tratan de sobresalir, trayendo mensajes y énfasis que más que una enseñanza son un montaje sensacionalista para manipular las emociones humanas. Tarde o temprano, todo lo emocional se acaba y queda la triste realidad del vacío interior y a veces la confusión que lleva a la división. Toda verdad, por sensacional que sea, se debe transmitir con amor y humildad.
sabiduría y entendimiento, teniendo en cuenta que el deseo de Jesús es unirnos para crecer. Cuando una verdad sea tan sólida que ciertos creyentes no la pueden resistir o asimilar porque es mucha comida para su capacidad, mejor es esperar. Es bueno entender que lo importante no es tener una verdad, sino poderla dar sin causar daño y transmitirla con amor, como dice Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Recibiendo y transmitiendo. Dios nos puede llevar a su voluntad mediante una revelación directa, como le ocurrió a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, o nos puede llevar por medio de la palabra, como le ocurrió a Felipe cuando se encontró con el eunuco etíope, en Hechos capítulo 8, versículo 27. En ambos casos, el nacer de nuevo es obra absoluta de Dios por medio del Espíritu, el cual opera directamente en los corazones, aunque la palabra puede ser revelada en diferentes formas. La primera etapa de la vida cristiana consiste en aprender, despertar al mundo espiritual. Y claro está, esto se logra tomando la leche espiritual, como dice Pedro, no adulterada. Este aprendizaje, forzosamente, será por medio de otro, el cual anteriormente aprendió también de otro y ha sido discípulo. Y así ocurre la ubicación en el cuerpo. Algunos creen que se puede crecer por sí solo, como una semilla sin sujetarse al suelo, pero esto es imposible. Otros dicen que, ¿por qué Dios no me capacita a mí solo leyendo la Biblia, orando y ayunando? Esto es un falso error, porque tenemos que vivir en comunión. Dios, al fundar la iglesia, estableció el orden, la cual se define como cuerpo, que es símbolo de lo cual se expone la necesidad imperiosa de una unidad de vida y ayuda mutua para el crecimiento. Cristo sabía que una mano fuera del cuerpo no sirve, no tiene vida. Que un pie aquí y un riñón allá no valen de nada. Él ordenó el cuerpo para que todos estuviesen sujetos unos a otros, como dice 1 Corintios 12:27, en particular. El modelo de iglesia que el diablo quiere es una iglesia estilo carnicería, cada uno por su lado, porque así puede producir corrupción y pecado, o convertir la iglesia en un orfanatorio, con un director llamado pastor. Hay muchos ejemplos que demuestran que no puede haber crecimiento sin unidad. Dios usa al hombre para formar discípulos. Ni aun los mismos ángeles pueden hacer discípulos, ni aun predicar el evangelio de salvación. Más bien, los ángeles en la era de la iglesia son auxiliares de los discípulos y guardianes de los hijos de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 10, vemos la historia del gentil Cornelio, un hombre temeroso de Dios, pero que desconocía completamente la gloria de Jesús. Fue entonces que un ángel lo visitó y le ordenó que mandara a buscar a Pedro a un determinado lugar. Y también le habló a Pedro. ¿Por qué el ángel no le dio el mensaje directamente? Sin embargo, este se limitó a ordenarle que buscara a Pedro para que le hablara de Jesús. También encontramos el relato de Pablo, que recibió su llamado camino a Damasco. Y en Damasco tendría que esperar cierta ayuda que vendría y le diría lo que tenía que hacer. Después vemos cómo Dios le habla a Ananías
y lo manda a buscar a Pablo para que orara por él. Al llegar a Ananías, oró por Pablo y les impuso la mano y recibió el Espíritu Santo. Fue bautizado y lo llevó a su casa, enseñándole el ABC de Cristo. Hechos 9, 15 y 19. Después Pablo deja Damasco para ir a Jerusalén. Y estando allí, necesitó la ayuda de Bernabé para poder entrar al culto de los discípulos, pues ellos no creían que fuese un discípulo. Pero, ¿por qué razón los discípulos no querían recibir a Pablo? Lógico, le temían. Creían que podía ser un espía. Recuerden que él perseguía a los cristianos y los amedrentaba. Además, notaron que Pablo andaba suelto, sin maestro ni cobertura. Esto quedó resuelto cuando dice la palabra que Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles. Hechos 9, versículos 26 y 27. Estos hechos y otros muchos, junto al mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, doctrinándole y ordenándole que guarden todo lo que nos había mandado, indica que el primer paso en todo aprendizaje está en aprender y vivir el ABC de Cristo, o sea, los primeros rudimentos de la fe. La segunda etapa del crecimiento es la de transmitir, o sea, lo que tú aprendiste y viviste con tu maestro, eso lo tiene que dar a otro. Somos transmisores de aquello que recibimos de otro. Por eso dice la palabra, dar por gracia lo que de gracia recibiste. Se cumple de esta forma el mandato de Pablo cuando le escribe a su hijo Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2, y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En esta transmisión de palabras y vida, hay que ser fiel a lo aprendido. No podemos añadir ideas propias para exaltar el ego. Esto se logra cuando alcanzamos madurez y pasamos de la leche al alimento sólido. Todos recibimos de arriba, filtramos y pasamos para abajo. Una vez que alcanzamos cierta estatura espiritual y estamos bien unidos y concertados al cuerpo, encontramos que lo que nos transmitieron mientras era discípulo me ayuda a adquirir brillo y aprendo más cuando lo empiezo a transmitir a otro y soy maestro. Dios amplía mi capacidad y entendimiento para que una verdad recibida ayer sea más brillante y clara hoy. Y sin cambiar el fondo, aunque puedo modificar la forma, voy a transmitirla a mis discípulos. Así que todo lo que Dios nos da, debo transmitirlo de acuerdo a mi capacidad y perspectiva y experiencia. En el conjunto de enseñanza encuentro perlas que por medio de la luz del Espíritu Santo puedo ampliarla y transmitirla nítidamente, exaltando un punto que quizás mi maestro no profundizó. Por ejemplo, mi maestro me enseñó la grandeza del amor sobre los carismas, según Corintios. Pero yo, a mi discípulo, le transmito ese tema y lo enfoco sobre los defectos y la forma de sobrellevarlo. Así que, a la idea aprendida, le añado una perspectiva más amplia, quizás basada en mi propia experiencia, para darle a la enseñanza una originalidad, sin alterar el fondo de esa verdad
pero adaptándola a mi vivencia y experiencia. Al recibir una enseñanza, lo primero que debemos de hacer es probarla en la palabra y vivirla. Estar seguro que es bíblico y correcto, para después transmitirla de acuerdo a cómo la aprendí. Si escucho un sermón o enseñanza y trae bendición para mi vida, ¿haría mal si lo transmito tal como lo sentí en mí? ¿Será esto un plagio? ¿Tomar algo que otro enseñó y reproducirlo será un plagio? No, nunca. Porque lo que el hombre transmitió en el sermón o en la enseñanza viene de Dios para todos. Transmitirlo es necesario. Y captar lo que aprendo para darlo a otro no es copiar, sino reproducir. Los primeros cristianos copiaron y transmitieron de boca en boca lo que recibieron de los apóstoles. Es por eso que todos los libros que yo escribo no tienen el copyright, porque todo lo que escribo, todo lo que tengo, viene de Dios y es de Dios. No predicamos para tener protagonismo, ni tampoco escribimos o hacemos algo para tener derechos exclusivos, como una revelación personal, cuando en realidad todo es revelación de Dios. Nosotros tan solo somos canales del Espíritu para la edificación de su pueblo. Recuerda, este asunto es de Dios. No es cuestión de crear ni inventar, sino de recibir y transmitir. Al transmitir lo que recibo de arriba, de los miembros superiores, el Señor puede añadir más luz y revelación que confirme la enseñanza que he recibido bajo cierta necesidad especial de los que están más abajo. Cuando Él nos ilumina en ciertos tiempos, es porque quiere guiarnos a hacer algo para bien del cuerpo. No hay profecía ni verdad bíblica que sea de interpretación privada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice así: también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que no cabe decir que algo que Dios me da es mío, porque yo lo recibí de otro. Nada es de nadie. Todo viene de Dios. Siempre una verdad recibida tiende a edificar y ayudar a otras personas. La comunicación es importante para el buen funcionamiento del culto y del cuerpo. Primera de Corintios 14:26. Recordemos que toda revelación, verdad o don viene a la iglesia para edificación en el amor y debe ser probada por el Espíritu. Hemos estudiado en las lecciones anteriores el funcionamiento de los ministerios en el cuerpo. El maestro es transmisor y educador que primero tiene que haber sido evangelista. Y el pastor guía al rebaño. Pero el apóstol y el profeta se dedican más a profundizar la revelación de la palabra y la oración para dar dirección a los líderes. Ellos eran los que iban trazando las pautas a seguir. Y esta la trazaban según la necesidad de cada lugar,
comunicándosela a los ancianos, maestros y pastores, siguiendo el orden del cuerpo. Dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y como conclusión, nadie tiene nada propio. Nada es nuestro, ni en lo espiritual ni en lo material. Todo lo que tengo viene de Dios para compartirlo. Por eso dice la Biblia, dar por gracia lo que de gracia recibiste. Y no es solamente el dinero. En esta etapa inicial del discipulado, debe quedar clara la idea de que todo lo que recibimos, sea del exterior o del país, venga de quien venga, si está ceñido a la palabra, es para el bien común. Si sirven para armar el cuerpo y edificar la iglesia y unirnos a Cristo Jesús, nuestro Señor, digamos amén. Porque el propósito no es ni inventar ni crear, sino transmitir aquello que Dios nos ha dado mediante nuestras experiencias. Dios nos ayude. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.